9:36 senadores de la ADC, del PPD, de Revolución Democrática, el Partido Socialista se van a reunir en un primer cónclave, diálogos de centro-izquierda, que se va a realizar acá en la sede del Congreso en Santiago. Los senadores van a evaluar las debilidades del gobierno, algunas alternativas para enfrentar las principales reformas, ¿verdad? Queremos hablar de esto y de varios temas con el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Bien, pues, a ver, harto tema para preguntarle antes del cónclave, quisiera saber su posición con respecto a una situación que se está arrastrando por harto tiempo, que es el paro de los profesores. El paro de los profesores ya está en su quinta semana y da la impresión de que no hay por dónde llegar a un acuerdo y hay muchos niños sin clase. Bueno, esto le está causando un daño enorme a la educación pública, no hay ninguna duda. Más allá de lo que se conoce, el tema de los profesores, efectivamente, de la amenaza incluso que han provenido del Ejecutivo, pero no se ve un punto de acercamiento, ¿no es cierto? Las demandas del magisterio son conocidas, hay algunas que tienen mucho apoyo ciudadano, particularmente el tema curricular. Bueno, nosotros esperamos que ojalá las próximas horas se haga un esfuerzo por parte del Ejecutivo, se lo hemos pedido al propio gobierno. ¿Ustedes están intercediendo en la negociación? Mira, nosotros intentamos hacer una sesión especial el pasado martes, que fracasó. Fracasó no porque los senadores no hayan tenido interés ni hayan estado presentes, no. Fracasó porque la ministra no estuvo, se excusó. Esto fue una decisión, sí, del día lunes por la tarde de un grupo de senadores de oposición. ¿Pero ustedes sabían que la ministra tenía la agenda del eclipse? Sí, pero también sabíamos que había otro proyecto en educación en tabla y pensábamos que la ministra iba a estar. O sea, se estaba discutiendo acreditación. Tampoco nos debía sorprender tanto porque la ministra nosotros no la hemos visto durante este año, durante el año pasado. La ministra ha estado básicamente en dos temas, en admisión justa, en aula segura. Curiosamente, dos temas que al parecer tienen popularidad, pero no la hemos visto preocupada en los temas de educación. O sea, ¿cómo se explica que la ministra aparezca recién la cuarta semana del paro, con todos los costos que esto está significando para todos? También para el gobierno, también una caída en el apoyo al gobierno, una caída al Ministerio de Educación, a la ministra. Entonces, nosotros creemos que este es el momento de reaccionar. Hemos conversado con los profesores. No es que haya una intransigencia, este es un paro que tiene puntos bien acotados, respecto a los cuales ha habido reacciones del Ejecutivo. Yo quiero valorar lo que ha hecho su... Bueno, los mismos profesores reconocen que parte del petitorio sí se ha cumplido. Hay temas en los que no hay acuerdo y eso es lo que está prolongando el paro, que es la deuda histórica, que es el reconocimiento a la bonificación, a las educaciones, a las educadoras, digamos, diferenciales y también párvulos, pero en algunas cosas sí han llegado a acuerdo. Efectivamente, hay materias que van a ser objeto de ley, como el caso de la titularidad y como el caso de evaluación. Y nosotros estamos dispuestos a proceder con rapidez, con urgencia, cuando esos proyectos finalmente lleguen. Nos parece bien, además se han planteado plazos bastante acotados. Pero hay temas que son centrales. Yo te puedo decir, lo he conversado con el gobierno. Mira, yo recorro mucho, no solamente en la Araucanía, en esta función que estoy hoy día en distintas regiones del país, y el tema curricular ha penetrado muy fuerte. Pero el cambio de la malla curricular de tercero y cuarto medio. Me han dicho estudiantes que están terminando la enseñanza media, la enseñanza básica, que al constatar que solo le quedan 2 años para aprender historia, es un problema que está abrumando también a los jóvenes. ¿Y qué piensa usted de la explicación que ha dado la ministra Cubillos, que dice, a ver, pero por favor, no nos echen la culpa a nosotros, si esta fue una determinación de un Consejo Nacional de Educación que es autónomo y nosotros la estamos aplicando? O sea, sino ¿para qué va el Consejo Nacional que se dedica, digamos, a analizar los currículums y a hacer estas planificaciones? Para ser riguroso, esta discusión parte en términos, si bien distintos, en el gobierno anterior. Sí. Y es el Consejo, que es un órgano autónomo, el que lo determina. Ahora, más allá que haya cumplido con una serie de etapas el Consejo, efectivamente esta fue una discusión a puerta cerrada. Esta no fue una discusión pública aquí. ¿Pero esta cuestión del cambio curricular es culpa del Ministerio actual o es culpa del Consejo o del gobierno anterior? La responsabilidad central es del órgano autónomo, que es el Consejo Nacional de Educación. El gobierno anterior hizo planteamientos que en general están todos de acuerdo, incluso el profesorado, el magisterio comparte los cambios curriculares, pero lo que aprobó el Consejo es algo distinto. Y este gobierno, si realmente quisiera empatizar con lo que opinan mayoritariamente los ciudadanos, que la clase de historia tienen que tener obligatoriedad, las clases de educación física también, que van a generar incluso mayor desigualdad que la que se tiene, porque un joven, ¿no es cierto?, de un nivel socioeconómico alto va a poder pagar su gimnasio, va a poder ir a la maratón, pagar los 42.000 pesos, el joven
viene de un sector económico bajo, la va a ver por la tele nomás. No puede pagar su gimnasio, no puede ir a un club. O sea, hay diferencias que van a quedar a la vista. Entonces, el gobierno sí claramente pudo haber hecho algo distinto, haber insistido con una propuesta nueva. Yo espero que en esta próximos días, horas, ¿no es cierto? Ojalá que esto no se siga prolongando por una nueva semana, el gobierno también se haga cargo de este, que es un tema central, por supuesto que también lo es el tema de las educadoras diferenciales, donde hay un problema con la mención, pero también habrían otros instrumentos, otras herramientas, como están en otras leyes de reajuste, donde se pueden incorporar otro tipo de soluciones para apoyar claramente a las educadoras diferenciales que no se les está pagando la mención. Sí. A ver, hablemos de parte de los contenidos de este cónclave de los senadores de la oposición. Entre las cosas que están ahí como planificadas, entiendo, un diagnóstico político-social, áreas de déficit del gobierno, fortalecer mínimos comunes para las reformas, ya un poco uno se puede esperar esas cosas. Pero vamos al callo de los temas, a los temazos. El gobierno negoció con la Democracia Cristiana en la Cámara un acuerdo para la reforma tributaria. Se abrieron a la reintegración en parte, en fin. ¿Qué va a pasar con los senadores de cara a este cónclave opositor? Porque hay un tema importante. ¿Van a rechazar la reintegración del sistema tributario? Bueno, hay un documento que es un documento base, un insumo para el debate que vamos a tener un rato más, que claramente se hace cargo del tema y se pone en contra de la reintegración y por lo tanto en contra de lo que ha hecho la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, o una parte, entiendo. Los senadores de la ADC también van a rechazar la reintegración. Este es un documento que cuenta con la firma de la jefa de bancada, que no es el documento de conclusiones, porque finalmente el debate es el que tiene lugar ahora. Lo que vamos a tener simplemente es un insumo de este documento que yo creo que aporta una mirada interesante. Yo creo que en general la mayoría de los senadores comparte ese documento y comparte claramente que la reintegración lo que va a significar es un beneficio para las grandes empresas y no va a permitir recaudar más, todo lo contrario. Con las indicaciones tampoco se conforman en el sentido de que también el Ministerio de Hacienda ha entregado este informe en que supuestamente todas las medidas que se toman, ¿verdad?, van a compensar bastante el déficit de recaudación por la reintegración en alrededor de 400 millones de dólares. ¿No le satisfacen las indicaciones? Supuestamente acordaron con la ADC. De todas maneras hay que un margen muy importante que eso no está cubierto por ningún lado. Pero nosotros vamos más bien al principio, o sea, no tiene ningún sentido que en un país con la desigualdad que tiene Chile, finalmente lo que estemos hoy día discutiendo es una rebaja de impuestos. Una rebaja que estaba propuesto por otra vía, ¿no es cierto?, por el impuesto a las empresas, va a haberlo bajado 2 puntos y como eso no prosperó, finalmente se busca el mecanismo de la reintegración, que es claramente un mecanismo regresivo, que no se hace cargo del déficit que tenemos hoy día, de un problema fiscal. O sea, aquí también hay un problema fiscal. Eso es lo que lleva hace 3 semanas atrás al Banco Central a establecer la mayor baja en las tasas de interés. O sea, lo que está diciendo el Banco Central es que la política fiscal no está funcionando y por lo tanto la economía hay que ver cómo se le pone una inyección a la vena mediante la política monetaria. Entonces, hay mucha evidencia de que el camino que ha tomado el gobierno, esta insistencia de favorecer a los grandes sectores económicos, no va en la línea que un país como el nuestro requiere. Ahora, ustedes también van a hablar en un ratito más sobre cuáles son las vías para supuestamente sacar del estancamiento económico al país en este marco, ¿no?, complejo. ¿Cuáles son las vías? Y si bien hay problemas dentro de la casa, tenemos un panorama mundial que no es muy halagüeño, digamos. La guerra comercial está significando una complicación mayor. Bueno, eso siempre se dijo, y los efectos internacionales o las consecuencias de las decisiones internacionales y de los ciclos económicos también, que en nuestra economía son bastante permeables, hay que plantearlos con claridad, pero no tiene un discurso cuando gobierna y un discurso distinto cuando es oposición. Porque recordemos que el crecimiento comenzó a evidenciarse en los 2 últimos trimestres del gobierno anterior. No por eso vamos a decir que se hizo todo bien en ese gobierno, no. Hay un factor el factor internacional que siempre está presente, ya sea en situaciones como esta, que va a impactar principalmente el mundo financiero, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y por supuesto nosotros como centroizquierda tenemos que aproximarnos sin trauma al tema del crecimiento, sin trauma en materia de seguridad. Tenemos que ser más eficaces, lo que ha sido este gobierno, que hizo de estos temas su principal promesa de campaña. De los ya, pero a grosso modo, para no desviarnos del tema económico, ¿por dónde tiene que ir un poco la mirada para generarle una inyección de adrenalina a la economía chilena que no se está haciendo en materia
del manejo interno, del manejo fiscal? O sea, tiene que ver fundamentalmente con cómo reactivamos la economía. Por ejemplo, nosotros en la cuenta pública del presidente Piñera, salvo las señales posteriores en materia de obras públicas, pero lo cierto es que en la agenda económica, el capítulo económico de la cuenta pública el pasado 1 de junio no vimos ninguna señal de reactivación. No hubo un paquete de medidas reactivadoras como estábamos acostumbrados a ver en los gobiernos anteriores, incluso en el primer gobierno del presidente Piñera. Ya, pero también algunos dirán, a ver, no habrá que ponerse un poquito colorado de hablar tanto de tener como las balas mágicas para activar la economía cuando en el gobierno de Bachelet se creció muy poco. Sí, pero te insisto, ese crecimiento... O sea, si hubieran tenido las recetas, ¿por qué no las aplicaron? Podrían decir perfectamente. Por supuesto. Yo creo que la centroizquierda tradicionalmente ha tenido debilidades para enfrentar temas como el crecimiento económico. Por supuesto, nosotros tenemos una mirada distinta respecto de la sustentabilidad. Aquí no se trata solo de una mirada extractivista, de cómo seguimos exportando commodities como ha sido hasta ahora. Creemos que tenemos que ir mucho más allá, pero efectivamente en las regiones hay problemas. O sea, si uno mira la agenda de inversión pública, si uno conversa con la Cámara en la construcción, no se ve cuáles son los proyectos nuevos que están iniciándose. Claro, bien lo de las líneas del metro, bien lo de los trenes, pero estas cosas van a impactar en varios años más. Varios gobiernos más. En hartos gobiernos más. Oiga, un tema que es súper relevante, que está dentro de las prioridades en cualquier encuesta, las pensiones. Hace poquito rato empezábamos hoy día el día leyendo el resultado desastroso de la OCDE con respecto a la tasa de reemplazo de las jubilaciones. No va a llegar ni al 33% de lo que una persona recibe como sueldo hoy día en muy poco tiempo. O sea, las pensiones van a ser cada vez peor, según la OCDE, si no se cambian las cosas. En ese contexto, en este conclave, en esta reunión de la oposición de los senadores, ¿por dónde tiene que ir esta reforma a las pensiones? Por ejemplo, en torno a la disposición de nuestros ahorros, no solo del 4% famoso, del 14%, de todo. Bueno, el documento aquel plantea los jefes de bancada precisamente que si vamos de verdad a dar libertad de elección, bueno, que sea sobre el conjunto, no puede ser sobre el 4. O sea, esta discusión de la democracia cristiana en la Cámara, del gobierno en su propuesta, se queda absolutamente corta. Y más bien lo que hace es ni siquiera un enchulamiento, es consolidar un modelo donde finalmente son las AFP las que van a seguir dominando el mercado. Y esto no va a cambiar porque finalmente lo que se busca es maximizar utilidades, rentabilidad. No estamos diciendo que esos recursos hay que tenerlos emposados, guardados en el colchón. No, si esos recursos de todos los chilenos pueden seguir siendo invertidos. El tema es cómo planteamos esta discusión, porque si siempre las encuestas, la coyuntura que ha caracterizado la forma de actuar de este gobierno, dice, se le pregunta a los chilenos, ¿usted quiere que los recursos sigan siendo suyos y nadie se los toque? Por supuesto, nadie quiere que le toque los recursos, pero planteamos las cosas como corresponde. ¿Usted quiere que la pensión siga siendo un bien de mercado o quiere que sea un derecho social? Cambiaría la pregunta, porque nos amparamos mucho en esta cosa de la capitalización individual, cuando todos sabemos que para mejorar pensiones hay que poner un componente, y ahí tiene un punto Aldo Muñoz en la propuesta que ha hecho, tiene que haber un componente de solidaridad mínima, de 1 punto, 2 puntos, intergeneracional. Si eso no está presente, algo de reparto, no hay mejora, un componente de reparto, por mínimo que sea. Si eso no está presente, y hay que ser claro con los chilenos, no va a haber una mejora en las pensiones y solamente esto va a ser más benzina para el Mercedes-Benz del ideólogo José Piñera. Ahora, ¿lo fundamental es el tema de la disponibilidad de la administración o no? Porque es un aspecto central. ¿Es central? Es un aspecto pero se lo pregunto porque ya, el 4%, el famoso el ente, ya. Nadie sabe cuál va a ser. Hay algunos en la oposición que dicen, ¿para qué un ente si podrías irse la plata al IPS? Y que lo administre un ente público que ya está funcionando, ¿para qué crear otra cosa? Lo otro, ¿quién me asegura a mí que ese ente público o lo que sea, o una AFP estatal, va a ser mejor que las AFP que ya tienen el tejemaneje? Pero en el fondo, ¿por qué deberían mejorar las pensiones por eso? Bueno, nosotros cuando recibimos al ministro Chadwick ante el planteamiento que él nos hace respecto de la modernización de las instituciones, que estamos de acuerdo, siempre hay que modernizar las instituciones, también el Ejecutivo así, por favor, no sacamos nada con mirar el resto y nosotros estamos perfectos, ¿no? El gobierno también tiene que hacerse una fuerte autocrítica y ser incorporado a las instituciones que deben ser modernizadas. ¿Qué le planteaba al ministro? Cerró la puerta de inmediato. Bueno, la Constitución. Todos estos temas finalmente arrancan de una Constitución donde, ante todo, ante el beneficio que se le debe dar al cotizante o las pensiones, lo que está garantizado
en la Constitución son las utilidades de las empresas. Y mientras no cambiemos esa lógica, que tiene que haber utilidades, por supuesto. Esta es una sociedad abierta, de mercado, sin lugar a dudas. Pero antes de pensar en eso hay que garantizar derechos. Y nuestra Constitución no garantiza derechos. Lo han dicho destacadas ministras de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, como la ministra Vivanco. El problema de Chile es que no tiene garantizados derechos mínimos, como por ejemplo el tema de las pensiones. Y si no invertimos la conversación, esto no va a cambiar. ¿Y tenemos las lucas para financiar esos derechos de mayor envergadura al ampliarlos? Lo pregunto, por ejemplo, por citar un tema, el caso de la gratuidad. Ahí tenemos una ampliación de derechos, que ha tenido hartos problemas también, y en términos financieros. Sí, es que esto va de la mano, yo creo, Gonzalo, de definiciones previas. Por ejemplo, hoy día cuando se está planteando una modificación tributaria, ¿para qué esa modificación tributaria? Realmente, si entendemos que hay ciertos derechos, no estamos diciendo que vamos a sacar al mercado, no, hay áreas donde el mercado es muy eficiente, pero hay temas centrales como salud, como educación, como pensiones, donde los países de la OCDE precisamente son temas que están garantizados hace rato. A nadie se le ocurriría hacer de la educación un negocio, como sí en Chile fue hasta hace muy poco tiempo atrás, 2 o 3 años atrás, cuando se cambia esta lógica de mercado de la educación. Bueno, lo mismo en materia de pensiones. Entonces, en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso que es fundamental no seguir posponiendo eternamente, postergando una discusión sobre una nueva constitución. Yo creo que el gobierno, si no entra a este tema, si no entra a los temas centrales como Araucanía, este gobierno realmente se le va a ver desdibujado, como dice el documento también, se va a ver desvanecido completamente la promesa de los tiempos mejores, no solo en los grandes puntos, seguridad y crecimiento, sino también en todas estas otras materias. Usted habla de la importancia de la salud. Llega el ministro Mañalich a hacerse cargo nuevamente del ministerio y quiere reflotar su proyecto. El proyecto que avanzó en el gobierno de Sebastián Piñera I, cuando Mañalich fue el ministro de Salud, y va a ser el cambio de proyecto para la reforma a la salud. ¿Qué le parece? Mira, nosotros esperamos que en materia de salud, donde esto es una discusión que recién parte, el componente no sea buscar incentivos para que la gente migre del sector privado, ¿no es cierto?, del sector público, donde está el 80% a la ISAPRE, porque tampoco están bien cubiertos los temas de la ISAPRE. Ahora, ojo, el mismo Mañalich dijo, y era una de las críticas que tuvo con su predecesor Santelices, que acá el foco estaba mal planteado, que lo que había que enfocar los esfuerzos era fundamentalmente a una mejora del FONASA. Ahí están todos los chilenos casi. Es que, bueno, yo creo que Mañalich, más allá de su carácter, que a veces le juega algunas malas pasadas, como por ejemplo cuando debuta la ley del cáncer, que nosotros claramente le reclamamos al presidente por el tono que está usando, y finalmente señaló lo que señaló. Yo creo que Mañalich, hay materias en donde en lo que es el énfasis en salud pública puede tener coincidencias con nosotros. Esperamos que esa sea la agenda y particularmente sea lo que venga a hacer en materia de FONASA. Sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces al resultado de esta reunión que tienen en muy poquitos minutos más. Pocos minutos más, sí. Así que vaya nomás para que alcance a llegar. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, presidente del Senado, por venir. Muy buenos días. Buenos días.